Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente para seguir estudiando y alineando nuestros corazones al de Cristo. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. El título de hoy está bien fuerte, bien confrontador. ¿Qué piensa Dios de mí? Wow, ese título viene de varios días en mi mente. Y lo escribí domingo tempranito en la mañana y ese mismo día el pastor de mi iglesia nos guía en esa misma dirección. Así que yo entiendo que el Señor está alineado en el mismo mensaje. Cuando yo veo la Biblia, yo tengo que ver un espejo y yo me tengo que ver aquí adentro. ¿Quién soy yo según la Biblia? Y por eso es que esa pregunta de qué piensa Dios de mí, si Él fuera a escribir el libro tuyo o mi libro en la Biblia, ¿cómo nos describiría? Wow. Pero el versículo base, el que vamos a utilizar para ese título, hay dos que hablan de lo mismo. Está en Juan 9:22 y también en Juan 12:42 al 43. Comencemos con el primero. Antes de, hubo un milagro que Jesús hizo a un ciego con lodo. No sé si se acuerdan, pero está en Juan 9. Y luego a la persona que él curó, que él sanó, lo entrevistan los fariseos y hubo una parte de confrontación que no quisieron aceptar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Estos dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La persona tenía miedo de contestar las preguntas. Y algo parecido ocurrió en Juan 12:42-43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Si yo estuviera en esa época de la primera venida y aparece Jesús con esas palabras difíciles de comer, diciendo que Él es el Hijo de Dios, pero yo estoy asistiendo a una sinagoga de fariseos o de saduceos, y ellos que vienen años enseñándome la palabra de Dios, y viste mis dedos, hago comillas, me están enseñando la palabra de Dios, pero entonces estoy en una decisión difícil de mi vida. Porque lo que yo estoy viendo, estoy creyendo en Jesús, estoy creyendo en Él, está haciendo milagros. La palabra que está trayendo son ríos de agua viva. Es algo diferente que yo siento dentro de mí, pero yo estoy acostumbrada a la sinagoga. Yo estoy acostumbrada a la doctrina falsa que me estaban metiendo. Y yo no quiero, por miedo, aceptar lo nuevo. Yo me quiero quedar en lo cómodo, en mi zona de confort. ¿Quién soy yo según la Biblia? Eso fue la cosecha en la primera venida. Y la segunda venida se parece. Porque cuando estudiamos la palabra, tenemos una guía que fue la primera y la segunda venida va a haber otra cosecha, lo dice la palabra. Y la cosecha es con la palabra de revelación. Jesús trajo revelación, Jesús trajo cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos que lo escucharon, al no entenderlo, porque lo estaban viendo y escuchando carnalmente, no quisieron aceptarlo y se alejaron. Pero a pesar de que hubo un grupo que sí creía en él, no lo confesaron. No dieron ese paso de fe por miedo. Y mira qué interesante cómo esto me conecta con Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los miedosos? Mírate esto.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Yo no sé tú, pero cuando yo leía esto, eso siempre me estremecía mucho el corazón, porque es como que bien fuerte y a la vez siempre señalaba para afuera. No, yo no soy. No, eso es para los otros. Pero realmente la palabra de Dios es para sus hijos. Jesús vino para sus ovejas perdidas. Israel, el pueblo elegido, estaba perdido. Jesús regresa a la segunda venida por lo mismo, a buscar a su pueblo y que llegue a la revelación correcta. Pues Apocalipsis 21:8 dice y habla de los cobardes que no van a entrar al reino de los cielos. O sea, Isaya, que si yo le tengo miedo a una cucaracha no voy a entrar al cielo. Si yo le tengo miedo a un lagartijo tampoco. Es más, Isaya, yo no me atrevo a tirarme un paracaídas. Por yo tener ese miedo no voy a entrar al cielo. Ahí mismo tenemos que entender que la palabra de Dios no está todo el tiempo en físico. Está hablando también espiritualmente. Y vemos el ejemplo con esas personas de la primera venida que por miedo se quedaron en la sinagoga, se quedaron en lo cómodo, en lo que conocen, por miedo a que los botaran de la sinagoga, porque pensaban que ir a una iglesia física, ahí estaba la salvación. Pero quien tenía las palabras de vida eterna, y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que salir de la sinagoga y seguirme a mí. Pero no lo hicieron. Y yo no sé tú, pero cuando yo leía esto, yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que viendo tantas grandezas de nuestro Padre, de nuestro Jesús, y no dieran ese paso de fe? Pues ¿sabes qué? Tú y yo somos así también, porque el humano, desde Adán y Eva, somos iguales. Por eso es que nos tenemos que confrontar con la palabra. Por eso es que la palabra nos tiene que estremecer y nos tiene que ahora mismo estar jamaqueando y diciendo, ya, espérate, esto está fuerte. Pero yo necesito escucharlo, porque yo quiero esa vida eterna. Yo quiero entender lo que está hablando Isacha, lo que la palabra me quiere enseñar hoy. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar hoy? ¿Qué piensa Dios de mí? Pues en esa primera venida ya vemos quiénes fueron los cobardes. Entonces, ¿qué está prometido para una persona que es cobarde? Cobarde de quedarse en lo cómodo y de no dar un paso de fe. Cobarde de no hablar y defender la palabra, la creencia de que sí, yo creo en Jesús y seguirlo. Cobarde, miedoso, no da ese paso de fe, no va a ir para el cielo, lo dice aquí, lo acabamos de leer. No es Isacha está diciendo esto, no. Apocalipsis 21:8 dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso en la vida espiritual tenemos que ser firmes y tenemos que tomar decisiones drásticas por nuestra salvación. No nos podemos quedar en la zona de confort. Nos tenemos que mover por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, revelando y tú teniendo que soltar cosas que no te llevan a esa vida eterna. No podemos seguir pensando que como yo pienso que Dios es bueno y misericordioso, pues yo voy a entrar por lo que yo crea que voy a entrar al cielo. No, la palabra está todo escrito. Apocalipsis está todo escrito de quiénes sí y quiénes no van a entrar. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Mírate qué curioso cómo también eso conecta con Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y yo no sé tú, pero antes cuando no tenía esa visión espiritual, yo leía eso y yo decía, uy, qué fuerte, como que yo no puedo amar a papi y a mami o hijo o hija. Pero tiene que ver en el contexto espiritual.
no físico. Porque obviamente yo tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi mamá, mi papá y yo los amo. Claro que sí. Pero cuando hablamos de una familia espiritual, ¿dónde es la familia espiritual? ¿A qué se refiere con mamá y papá espiritual? Pues mira, vamos a ir a Mateo 12, del 46 al 50. Fue un momento que Jesús estaba predicando. Y vienen donde él y le dice, mira, ahí está tu mamá y tus hermanos, pero estaba bien lleno. Como quien dice, háganle espacio para que ellos pasen. Y mira cómo Jesús le responde en el 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira qué interesante. Él dice, la familia física estaba allí parada, pero él está hablando espiritual, te lo llevo al espiritual. Mamá, papá, hermano y hermanas es mi familia, es mi congregación espiritualmente. Pero esa congregación todas son salvas. No, aquí dice algo bien importante. Aquí dice que es el que hace la voluntad de mi Padre. Y sin embargo, él señaló a los discípulos. Aunque estaba lleno de gente, él señaló a sus discípulos. Porque sus discípulos ya habían empezado a cambiar, lo habían dejado todo por seguirlo a él, que era lo que él quería, lo que teníamos que hacer para salvarnos en la primera venida. Y asimismo nos tenemos que preparar porque también día a día pasamos por esto. Estamos viviendo el apocalipsis y tenemos que reconocer el tiempo, que eso ya lo hablamos en otro episodio. Así que la segunda venida de Jesús viene con una revelación igual que en la primera. ¿Por qué? Porque está en parábolas. Hay parábolas escritas desde Mateo hasta en Daniel, también hay de Apocalipsis. En varias partes de la Biblia hay profecías escritas para este tiempo. Están escondidas en parábolas, pero cuando llegue la revelación, como yo lo voy a recibir, ahí es que se va a dar cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña. ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios piensa de mí? Hay 3 puntos. Lo resumí en 3 puntos para comenzar. Este tema es bien largo y se puede hablar mucho más y poder demostrar más la palabra. Pero vamos a dividirlo y a resumirlo en 3 puntos, porque Dios es soberano y todopoderoso. Primero que nada, cambiar mi oración. Cuando yo empiezo a orar, siempre tengo que tener un corazón realmente humillado y arrepentido, pero manso, lleno de mansedumbre, dispuesto a cambiar y a desechar y a dejar lo que Dios me pida y me revele. Segundo, escudriñar la palabra. Y no digo leerla, digo escudriñar. Porque mira qué interesante, aquí mismo cuando estudiamos la palabra, leemos un versículo base, pero de ahí vienen otros versículos que conectan y no están en el mismo libro, porque así es papá Dios. Pero mira, este versículo me hace entender lo que significa y este otro también, y ¿sabes? Eso es escudriñar, que el Señor te revele, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Antes de escudriñar la palabra, pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos espirituales. Y una vez sean abiertos esos ojos espirituales, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisión. No uses la inteligencia artificial ni Google para buscar tus dudas. Esa es una ofensa, papá Dios, déjame decirte. Tenemos la fuente directa con el Padre Todopoderoso y tú vas a usar la tecnología. Hello. Lo que pasa es que necesita más tiempo. Y te lo digo yo por testimonio. Yo todo se lo preguntaba a Dios. Todo. Y a veces pasaba yo semanas orando, preguntando lo mismo. Yo, Señor, no entiendo esto. Y seguía ahí. Y siempre me lo contesta. Siempre. No todo fue al momento. Inclusive hay cosas que en el estudio bíblico, año y medio después, me dio la revelación.
Pero todo llega cuando tú estás preparado, cuando ya tú tienes esa madurez espiritual. Así que sigue conectado, orando, pidiéndole para que tú veas cómo Él te contesta. Y tercero, que es el más que me gusta, una vez me lo dijeron, tú eres bien radical. Tienes que ser radical, pero en obediencia. Porque lo radical que te enseña el mundo es a ser rebelde contra Dios. Pero tú tienes que ser radical en el sentido de que yo voy a dejarlo todo para seguir a Jesús. De que todo el mundo se va a burlar, me van a oprimir, me van a perseguir, me van a señalar, pero el camino es angosto, es difícil, pero yo lo voy a hacer. Porque yo quiero la vida eterna. Esto aquí se va a acabar, lo físico se acaba, pero lo espiritual es eterno. Así que, ¿qué mejor que luchar por esa eternidad desde ya? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué tú crees que piensa Dios de ti? ¿Qué pienso yo de qué Dios piensa de mí? Eso me hizo reflexionar mucho, me hizo seguir buscando en la palabra y seguir como que, Señor, háblame. Yo no quiero pensar de mí misma en base a mi mente limitada. Yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú me reveles, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero soltar lo que me aleja de ti. Y ese es el corazón que tenemos que tener. Y qué hermoso seguir estudiando el Apocalipsis, comparándolo con la primera venida de Jesús, porque Dios es el mismo. Y las profecías son bien parecidas. Y cada vez que tú aprendes, te acercas más a soltar lo que te aleja de Dios. Y te hace ver y entender lo que es la voluntad de Dios. Y seguir caminando hacia esa voluntad buena, agradable y perfecta. Así que vamos a orar para comenzar este día agarraditos de la palabra. Amadísimo Padre Eterno, venimos delante de tu presencia con un corazón humillado. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando hacia tu verdad. Como dice la palabra, tú eres el único camino, tú eres la única vida eterna que hay. Tú eres lo que tenemos que seguir, Señor. Queremos llegar a ti y que seas tú quien nos dirijas, Padre. Ayúdanos a soltar la humanidad y a ver la Biblia todo en base a nuestros ojos humanos. Ayúdanos y revélanos espiritualmente. Abre nuestros ojos espirituales, Padre. Guíanos, Padre, hacia vida eterna. Ayúdanos a seguir percibiendo, a soltar todo lo que nos aleja de ti. Y a tener un corazón manso, Señor, un corazón obediente, Padre. Un corazón que no sea miedoso, Señor. Que esté dispuesto a dejarlo todo por ti, Señor, aunque el camino sea solitario. Gracias, Padre Eterno, porque tú eres Rey, tú eres Santo. Y todo lo que estás haciendo en estos episodios es limpiándonos del pecado y ayudándonos a llegar a esa santa ciudad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Gracias por sus comentarios, por darle like, por escribirme. Dios los bendiga. Te veo la semana que viene con el favor de Dios. Bye.